Muy bien. Eh, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Sánchez Gómez y me toca en esta participación hablar un poco sobre el tema de los incendios en los vertederos de basura o de residuos sólidos. Eh, Esto como parte de una guía para el control de estos eventos en estos sitios que próximamente se publicará y pues que la idea es que pueda servir como una herramienta, ¿verdad?, para atender estas situaciones que, pues miren, casi son cotidianas en nuestro país, ¿no? Porque desafortunadamente lo que más abunda pues, son sitios que son sin control y bueno, y los que de alguna manera se definen como rellenos sanitarios, pues carecen de un programa de protección civil, de prevención de accidentes, que tome en cuenta estas cosas, ¿no? Eh, Muy bien, creo que antes de entrar en materia tenemos que definir los antecedentes, conocer un poco del sector de los residuos en nuestro país, porque estoy seguro que muchos de ustedes saben eh, cosas al respecto. Sin embargo, no creo que todos tengamos la misma información. Entonces, es como para estandarizar nuestro conocimiento general en cuanto a los residuos sólidos de nuestro país. Bueno, miren, esta primera imagen nos está dando el marco general, ¿no? Ahí está en los indicadores de generación a nivel mundial, ¿de acuerdo? Está nuestra región, ¿verdad? Latinoamérica y el Caribe, que aporta el 12% de los 1.300 millones de toneladas al año que se definieron en el 2012 y que para el 2025 estiman estos investigadores que vamos a andar sobre los 2.200 millones. Bueno, América Latina y el Caribe aporta el 12%. Y de allí, pues me parece que entre México y Brasil nos llevamos como un 40% de ese 12%. Es decir, casi como un 5% del total que se muestra ahí. Bueno, un indicador muy reciente publicado por la Semarnat en el diagnóstico, el diagnóstico básico de la gestión integral de los residuos, fíjense, nos dice que generamos casi 1 kilo, 944 kilogramos habitante día. Ajá. De allí, el 31.56% corresponde a residuos susceptibles de aprovechamiento, es decir, lo que denominamos reciclables, ¿no? Un porcentaje de más del 50% son orgánicos y el resto, 22%, yo diría que son como residuos descartables, ¿verdad? Que no tienen una posibilidad de aprovechamiento. Y aquí hago una breve reflexión. Todos aquellos que piensan que con el reciclaje vamos a resolver la gran problemática que tenemos, pues están equivocados, ¿no? O sea, el potencial de material aprovechable pues anda del orden del 28-32%. Y fíjense, y ojalá y estuviéramos reciclando eso, pero nos hace falta infraestructura para poder llegar a aprovechar ese material. Si bien nos va, yo creo que recuperamos un 10%. Entonces ahí tenemos una tarea muy importante de desarrollar. Bien, pues sin duda somos una sociedad que privilegia la cultura, ¿verdad?, del desperdicio, ¿verdad? Yo la verdad me hago la reflexión, la gente pensará cuando tira la basura, ¿a dónde irá? ¿Qué será de ella? Yo creo que la mayor parte ni siquiera por su mente pasa esta reflexión, ¿no? Somos, como ahí dice, unos generadores de tiempo completo, ¿no? Cada vez queremos tener más y más y más, el nuevo celular, la nueva computadora, el modelo que salió, y entonces, bueno, eso nos ha convertido en entes que además de que comemos, dormimos y hacemos otras cosas, pues también generamos mucha basura, ¿no? Muy bien. Luego, otro dato interesante, miren.
Es el anterior, sí. Ok, miren, hay una transmundial de residuos que lo pueden encontrar en el internet, desarrollado por la Universidad de Leeds y la International Solid Waste Association, en donde integra a 170 países, no están todos los países del orbe, pero integra a 170 países. De esos 170 países, pues presenta esa gráfica de los 14 países con mayor generación de residuos a nivel mundial. Y pues nosotros estamos en ese, no es un top 10, ¿verdad? Pero estamos en el lugar noveno, muy cerquita de Japón, ¿verdad? De Rusia, de Alemania. Entonces, pues yo creo que este tipo de cosas nos tienen que llamar a la reflexión, porque no podemos seguir con ese crecimiento de residuos sólidos casi infinito. Bueno, otro punto importante, ¿cómo se clasifican los residuos en nuestro país? Pues miren, ahí están los residuos sólidos urbanos, cuya competencia es de los municipios, pues básicamente todo lo que generamos en casa, habitación. Los residuos de manejo especial, cuya tutela le corresponde al gobierno del estado. Ok, son residuos que, como dice su concepto, requieren un manejo especializado. Y aunque hay una corrida de residuos a los residuos sólidos urbanos, si uno genera más de ellos al año, cae en esta clasificación. Y luego tenemos los residuos peligrosos. La competencia aquí es de la federación. Y básicamente son materiales que pueden ser peligrosos por alguna de las condiciones que ahí se señalan, una o más, ¿verdad? Pero con una basta. Y pues son generados fundamentalmente por actividades, pues por ejemplo, actividades agroquímicas, actividades de la manufactura, pero ojo, yo creo que ya también todos generamos este tipo de residuos. A su derecha ven un gráfico, como de esos gráficos de intersección de conjuntos, y pues ya dentro de los residuos sólidos urbanos que se generan en hogares, también generamos residuos peligrosos. Y sin duda residuos de manejo especial. Entonces, pues estas definiciones ya como que no encajan, ¿no? Con la problemática que estamos viviendo. Y esto, miren, para mí significa un candado o un lastre para poder desarrollarnos. Muy bien. Ok. Ah, esa, por favor. Bueno, miren, ahí ese es un mapa que también es interesante porque nos dice cómo está la escala de generación a nivel nacional. La mayor parte de los estados están en el nivel intermedio, entre 1,000 y 5,000 toneladas. ¿Verdad? Solamente los que rebasan más de 5,000, pues ahí se ve claramente, es el DF, el Estado de México, Veracruz y Jalisco. Y los que menos generan, pues ahí también los vemos, son básicamente 6, ¿verdad? Pues por su tamaño tienen una población pequeña o bien por su escasa densidad ocupada de su territorio. Así que creo yo que debería de haber de alguna manera ciertas políticas para que aquellos estados con mayor generación no nada más tuvieran un mayor compromiso, sino de alguna forma empezaran a trabajar en esto que les dije, en aprovechar mejor los residuos que tienen posibilidad de reciclarse. Muy bien. Este es un inventario de residuos que yo preparé, de residuos sólidos urbanos y las diferentes corrientes que integran los residuos de manejo especial. Para el 2014, cuando hice esto, miren, andábamos, estas cifras están en millones de toneladas al año, andábamos como en 37 millones. ¿Verdad? Pero si suman todo lo que son residuos de manejo especial, andábamos arriba de 20 millones. Ajá. Para el 2030, pues es una proyección que hicimos, pues tal vez andemos en esa cifra, ¿no?
Probablemente con la pandemia que estamos viviendo y las situaciones que a nivel mundial están pues deteriorando la economía y algunas otras situaciones, este escenario no se vaya a cumplir, ¿verdad? Pero esto digamos que sería para condiciones normales, no para la nueva normalidad, para condiciones normales. La siguiente. Bueno, ahora entramos a este tema. Miren, es importante reconocer que la basura tiene un manejo a través de un ciclo con diferentes segmentos. Ese ciclo, ¿cuándo empieza? Empieza en nuestras casas o en nuestros lugares donde nos desarrollamos y trabajamos o hacemos alguna otra actividad. Ahí empieza la generación. Después pasa a un almacenamiento, tiene que haber un resguardo por lo menos. Después viene la recolección. En algunas ciudades de ahí va directo a los sitios de disposición final, localidades pequeñas, ¿verdad? Donde no, el sitio no está tan alejado. Pero cuando no es así, como el caso de la Ciudad de México, que por cierto es la ciudad, me parece que a nivel mundial, con más estaciones de transferencia per cápita, estamos hablando de 13, 14 estaciones de transferencia. De ahí pasa a veces a un sistema de segregación que puede estar en la misma transferencia o en otro lado, o bien ir directo a la disposición final y después de ahí, si no fuera del caso, pasaría a un sistema de recuperación y lo que no se recupera, pues al sitio final. Y de alguna, pues en muchos lugares país aplicando la segregación a través de la pepena, que es algo que nos debería preocupar un poco más para empezar a organizar ese sector informal y poder acceder a mayores tasas de reciclamiento. Y los materiales que se obtienen, pues van a procesos de valorización de diferentes tipos. ¿Para qué? Pues para generar nuevamente insumos, artículos de primera necesidad que nuevamente consumimos y generamos más basura. Entonces, como ven, es un ciclo. Cada una de estas actividades tiene una identidad propia. ¿Ok? Entonces, por eso es fundamental que cuando revisemos las soluciones al manejo de la basura, le demos a cada uno de estos segmentos su adecuado valor e identidad. Bien, y ahí les puse una definición de salud que establece la OMS. Fíjense, desde 1948, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que se dejó de cuidar mucho la salud pública, empezaron a aparecer enfermedades que ya se habían erradicado, y declaró esto, ¿no? Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social. No solo la ausencia de enfermedades. ¿Y saben cómo podemos lograr esto? Con buenos servicios. Si no tenemos buenos servicios, jamás vamos a cumplir con esta aspiración. En fin, y una gestión sustentable implica, pues, un buen manejo en cada una de esas actividades. Y mi pregunta es, ¿lo tenemos acaso en nuestro país? Yo creo que no. La siguiente. Muy bien. Después, ya centrándonos en el tema de la disposición final, pues miren, ahí vemos una serie de cuadros. Del lado izquierdo están las definiciones de la Organización Panamericana de la Salud para lo que es un relleno sanitario, lo que sería un vertedero controlado, es decir, un sitio donde más o menos se hacen las cosas, y un vertedero que sería para nosotros un tiradero o un sitio no controlado, como nos señalan los cuadros del lado izquierdo. Y también ahí en los cuadros del lado derecho están las definiciones de nuestra norma 083. Como ven, se parecen bastante, ¿no? Particularmente la definición del relleno sanitario. Coinciden en que son obras de ingeniería y por favor hagámosle caso a la definición y hagamos obras de ingeniería y ya no remedios de rellenos sanitarios, ¿verdad? Que simplemente son unos agujeros con una membrana y ahora sí que a la buena de Dios, ¿no? Entonces, como ven, hay una cultura bien establecida. México, sin duda, toma muy en cuenta las definiciones de organismos tan importantes como la Organización Panamericana de la Salud, pero desafortunadamente no lo estamos cumpliendo y es un problema de toda la sociedad, ¿eh? No solamente son las autoridades,
somos todos, absolutamente. Y aquí hago una pequeña pausa porque mucha gente critica el relleno sanitario, que es simplemente que como los gatos, que nada más se esconde el residuo. No es así, ahí lo dice, es una obra de ingeniería. Bueno, pues hagámosla cumplir, ¿no? Entonces, finalmente, si no tenemos lo que debíamos tener, es un problema, como ya dije, de toda la sociedad. Muy bien. Y bueno, pues ahí les presento unas imágenes para los que no hayan estado en un sitio de estos. Más o menos, ¿no? Lo que serían las diferencias. En la parte superior izquierda tenemos una imagen de un relleno sanitario, ¿verdad? Se ve un sitio ordenado, limpio, un frente de trabajo pequeño. Ojalá y así lo tuviéramos todos en nuestro país, a todo lo que le llamamos relleno sanitario. El vertedero control es un sitio que más o menos cubren de vez en cuando. No hay mucho orden, no hay mucha ingeniería, ¿no? Desafortunadamente, yo creo que estamos en tiempos donde la improvisación ha sustituido a la ingeniería y el desconocimiento me parece que también está campeando en nuestro país. Ok, y el de abajo, pues es un tiradero. Como ven, o sea, se conoce de inmediato, son una especie yo le llamaría como de abanicos que se van haciendo porque el lava inspector puede, ¿no? Van creando estas figuras que desde el espacio, yo creo que si los extraterrestres vienen a vernos, se han de preguntar, ¿qué será eso, no? ¿Será acaso alguna flor terrícola? Pero pues no, ¿verdad? Es un infame tiradero. La siguiente. Muy bien. Ahora, hablando de infraestructura para la disposición final de los residuos. Pues miren, según estos son datos del diagnóstico básico que ya mencioné, que publicó la Semarnat. Fíjense, tomó los datos del Censo Nacional de los Gobiernos Municipales y Delegacionales de 2017. Bueno, según ese censo, se tienen registrados 2,203 sitios de disposición final. Yo creo que hay más, pero bueno, esos son los oficiales. Y 1,722 están prácticamente, perdón, 1,722 municipios tienen al menos un vertedero. Ajá, y por otro lado, sin incluir a la Ciudad de México, tenemos que se reciben en estos sitios 86,352 toneladas. ¿Ok? Si comparamos esta cifra con la primera que les mostré en la primera imagen, si recuerdan, la generación toneladas por día actual que publicó la Semarnat, son más de 120,000. ¿Dónde están las otras 36,000 toneladas? ¿Quién sabe, no? A mí me parece que, pues seguramente no están contabilizadas, van a las corrientes, van a los baldíos, y todo esto, finalmente, ¿cuál es su destino? El mar. Y por eso tenemos tantos problemas que hemos escuchado últimamente, no nada más de los problemas del sargazo, sino de los plásticos que viajan grandes distancias, ¿no? Bueno, pues esta es la razón. ¿Y cuál es la razón? La falta de infraestructura. Bueno, de esos 2,203 están clasificados de acuerdo. Fíjense, en el diagnóstico no se pudo clasificar cuántos eran rellenos, cuántos tiraderos, cuántos sitios controlados, porque no están las condiciones dadas para ello. Y se hizo una clasificación en función del tonelaje. Y ahí vemos que el que domina tremendamente son los sitios pequeños. Entonces, de igual manera, aquí hago una reflexión. Basta de hacer normas orientadas a sitios de disposición final de cierto tamaño. Fíjense nada más la cantidad de sitios pequeños que tenemos y que podrían resolverse de otra manera, no con vertederos de basura. Ahí necesitamos políticas públicas para desarrollar esta actividad. Bien, 736 municipios de 27 entidades no tienen, fíjense, en su territorio un sitio de disposición final. Un país de 2,500 municipios, casi la mitad no tiene. ¿Qué es lo que hace?
lo tira por donde quiera o comparte algún sitio. Y fíjense, solamente en esos estados, todos los municipios sí tienen al menos un vertedero, sea lo que sea, tiradero, relleno o sitio controlado. La siguiente. Y aquí está el número de sitios, esos 2,200, por cada entidad federativa. Y Oaxaca, pues es el mayor. Pero recuerden que Oaxaca tiene más de 500 municipios. Entonces, pues debería tener por lo menos 500, ¿no? Si seguimos esta tónica. Bueno, pues esa es nuestra realidad, la siguiente. Y pues ya nada más como conclusión de esta primera parte, pues para mí lo que podría ser un escenario previsible, ¿no? Se estima que para el 2035 esa va a ser la población de nuestro país. Vamos a andar generando unos 60 millones de toneladas anuales de RCU. Y si pensamos que los centros urbanos van a seguir creciendo, pues ahí se genera el 98% del PIB, pues evidentemente vamos a seguir teniendo problemas con la basura si no tomamos a tiempo la decisión de crear infraestructura sustentable y estratégica, desarrollar buenos servicios y de una vez por todas empezar a trabajar con la ciudadanía. No podemos seguir pensando que la ciudadanía corresponde a un segmento donde no tenemos injerencia. No, o sea, desafortunadamente muchos tomadores de decisiones así lo ven, pero no. Son parte de lo mismo, son parte de la solución. Entonces, creo que para que eso, miren, infraestructura estratégica, servicios de aseo urbano eficientes y no recursos humanos, no, capital humano, porque esos son los recursos calificados y adiestrados. Ya cambiémosle de nombre para que le demos el valor y los conservemos como debe ser. Bien, la siguiente. Ok, bueno, ya más o menos estamos enterados de cómo está el tema de la basura. Ahora, pues, ¿cuáles son los escenarios de riesgo que se pueden presentar en los sitios de disposición final de residuos? Que, como vimos, es un segmento del ciclo del manejo de los residuos sólidos, ¿no? Bueno, pues, ok, pues miren, para mí los principales agentes responsables de los riesgos potenciales en un sitio de disposición final son los que ahí describo. Una excesiva generación de lixiviados que pueden contaminar los suelos, las aguas superficiales, los mantos acuíferos, en fin, la biodiversidad, comprometen la salud de la población, sin duda. Evidentemente la generación y emisión de gas de efecto invernadero, primero por el impacto a nivel global, ¿no? A nivel planeta que tienen. Y porque además crean condiciones de explosividad cuando el metano, un gas de efecto invernadero que se genera por la degradación de la basura, pues puede formar mezclas explosivas con el oxígeno del aire. Y por otro lado, la inestabilidad de los taludes. ¿Por qué? Pues porque miren, como no hay buenas prácticas, no hay ingeniería, como ya les dije, ha sido sustituida por la improvisación, y la ignorancia pues ha sustituido al conocimiento, pues entonces van botando la basura como pueden y van creando unos taludes con problemas de estabilidad tremendos. Hay muchos casos en el mundo de deslizamientos que se han dado por esta razón, ¿no? Y también tienen implicaciones muy graves porque no solamente afectan la propia infraestructura de los sitios, sino evidentemente también a la población, a la vegetación, a las condiciones naturales, en fin. ¿Ok? Al siguiente. Ok. Ahora, ¿qué afectaciones provocan estos, vamos a llamarle agentes del desastre? ¿Qué afectaciones provocan? Bueno, muchísimas, ¿no? Yo aquí estoy poniendo las que creo que son de mayor dimensión y fíjense, y también hago un pequeño alto. ¿Y por qué? ¿Por qué se dan estos agentes del desastre? Por falta de infraestructura y malas prácticas operacionales. Si nosotros cambiáramos este escenario, bajaríamos enormemente la posibilidad
de que se presentaran estas eventualidades. Bajaríamos el riesgo, ¿ok? Bueno, pues como tenemos un exceso de generación de lixiviados, pues contaminamos el suelo, ¿no? Con todo lo que ahí se señala, ¿de acuerdo? Otro tema importante, pues la desestabilización de los saludes. Por lo que ya decía, ¿no? La regular geomorfología que presentan muchos vertederos, pero agréguele a eso que como no se cubre diariamente, o bueno, ya digamos, no diariamente, cada mes por lo menos, pues entonces deja la basura expuesta y cuando vienen las temporadas de lluvia, pues reciben toda esa lluvia, alguna la sueltan, alguna otra la contienen. Eso hace que los cuerpos de basura tengan un mayor peso y como muchas veces la basura no está compactada, pues se desliza. Y luego más, si le pusimos una membrana plástica en el talud, pues estamos creando una superficie de deslizamiento, ¿no? Estamos creando las condiciones justas para tener estos problemas. La siguiente. Bueno, otro punto, ¿no? Miren, en la norma oficial mexicana 083 no dice que los rellenos deban tener lagunas de lixiviados y sin embargo, yo creo que si quien está diseñando un relleno sanitario no le pone su laguna, no se va a sentir a gusto. Entonces, estamos llenos de lagunas de lixiviados. Esto, finalmente, ¿qué pasa con ellas? Pues en tiempos de lluvia se sobrecargan y eso genera, pues, que se liberen los lixiviados y que escurran muchas veces hasta cuerpos de agua, ¿no? Generando problemas gravísimos de contaminación. Otro punto importante a la que no le damos importancia, la ingesta de agentes contaminantes. Los residuos sólidos sin cubrir no nada más generan fauna o promueven fauna nociva, afectan la calidad del aire y a través del aire pues puede entrar a nuestro organismo. No nada más están en contacto con la piel, a través del sistema respiratorio y del sistema digestivo. Así que debemos de reflexionar un poquito en este tema, ¿no? Fíjense, yo creo que ahora, si revisáramos los sitios de disposición final y viéramos si el personal que labora en los rellenos o los pepenadores traen cubrebocas, bueno, nos vamos a llevar muchas sorpresas, ¿no? Probablemente en algunos sí, en otros no. Pero esta práctica del uso de cubrebocas debería ser no nada más en tiempos de contingencia, permanentemente, por esta razón. Bueno, y después tenemos un tema importantísimo, la liberación de gases de efecto invernadero, los incendios y las explosiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque los residuos al estar expuestos, pues pueden ser sujetos de convertirse en materiales combustibles y como ustedes saben, si existe el comburente y las condiciones de temperatura, se pueden crear, ¿verdad? Pero además de ello, agréguele la emisión de gases de efecto invernadero que se generan por la descomposición de la basura. Entonces estamos creando una condición ideal para que se den este tipo de situaciones. Y luego nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué se dan tantos incendios en los vertederos? Pues por esta razón, justamente por esto. Y aquí sí, las consecuencias son catastróficas, porque no nada más se genera un grave problema ambiental, sino a veces hay pérdida de la maquinaria, de las instalaciones y de vidas humanas. La siguiente. ¿Ok? Y bueno, miren, veamos un poco, ¿no? Esas son imágenes propias. Bueno, ahí, ¿cuáles son los problemas que se generan en un vertedero? Pues las emisiones de ruido y de gases, ¿no? ¿Verdad? Proveniente de quiénes, de los vehículos que ingresan. Agréguenle, no lo puse aquí, pero agréguenle que las emisiones vehiculares están incrementando la huella de carbono. Y yo creo que sería conveniente que dentro de los estudios para los rellenos sanitarios se incluya este tema para que lo controlemos, porque me parece que en los vertederos de basura no nada más tenemos ambientes corrosivos y con metano, sino también tenemos una huella de carbono muy alta. La siguiente. Bueno, impactos en la vecindad, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque la basura no se cubre, el material volante puede llegar pues hasta donde el viento lo decide, ¿no?
y a veces rebasa los propios límites del sitio. Al siguiente. Bueno, y esto, ¿no? El incremento del caudal de líquidos contaminantes. Si no hay control de los escurrimientos pluviales, pues se mezclan con los lixiviados y generan esas imágenes que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Aberrantes también. Ajá. La siguiente. Y luego el problema de cómo tratar eso, ¿no? Recuerden, los lixiviados tienen cargas orgánicas de hasta 100 veces más que las aguas residuales. De ese tamaño es el problema, ¿eh? Por eso, en la medida que podemos reducir las tasas de generación de lixiviados, me parece que no es un esfuerzo menor. Bueno, y el propio escurrimiento de estos líquidos, como ahí se ve ya fuera de la vecindad del sitio, pues la verdad el impacto es tremendo, ¿no? Sobre todo pues a la biodiversidad, no nada más al suelo, porque siempre decimos, los lixiviados afectan a los suelos y al acuífero, no señores, también a la biodiversidad, a las cadenas tróficas y a la población. Siguiente. Muy bien, y obviamente pues la contaminación de los cuerpos de agua también por los escurrimientos de estos líquidos, como ya mencioné. Ok, la siguiente. Y lo que tenemos ante nuestros ojos, ¿no? Los impactos, justamente, por los incendios derivados de las condiciones que ya he estado mencionando. Vean ahí, prácticamente, pues si tuviéramos la imagen de cuando concluyó el incendio, seguramente acabó con todo ese cuerpo de basura que se ve en la imagen, ¿no? La siguiente. Muy bien. Ahora, pues entremos un poquito en materia en cuanto al fuego y sus elementos y los productos que generan, ¿no? Muy bien, adelante. Bueno, el fuego y su influencia en la sociedad. O sea, desde que el hombre descubrió el fuego, pues entró en problemas. Sin duda, el fuego ha sido parte del desarrollo de la humanidad y de grandes avances tecnológicos. Pero también, hasta la fecha, es el responsable de grandísimas catástrofes. ¿Por qué? Pues porque los incendios, miren, se dan en cualquier lado, ¿no? Instalaciones industriales, bosques, mercados, bueno, todo lo que ahí está, ¿no? Y también en vertederos de basura. Pero ahí tienen ciertas características que los hacen todavía más complicados de controlar, como vamos a ver. ¿Qué sucede? Pues cobra muchísimas víctimas humanas, ¿no? Destruye bienes materiales. Ya he mencionado que impacta al medio ambiente, a la naturaleza, pero también grandes pérdidas económicas. Fíjense la información que viene ahí. Es reciente, es de una referencia que encontré de 2017. El Consejo Nacional de Protección contra Incendios indica que en un año estos siniestros ocasionan 700 decesos de personas y 25,000 heridos. ¿Ok? El presidente de este consejo también señala que los incendios aumentan gradualmente, un 10% de forma anual. No sé cuál sea su conocimiento de esto o de su indicador para señalar esto, pero pues es probable, ¿no? Porque no hemos podido desarrollar una cultura idónea y la población crece y crece todo lo demás, crecen todos los servicios, entonces es muy probable que sí suceda eso. Pero algo importantísimo, vean lo que también lo señala él, la Asociación Mexicana de Instituciones del Seguro, dentro de sus anuarios dicen que las pérdidas andan entre 3,000 y 9,000 millones de pesos al año, que podríamos destinarlas a otra cosa, ¿no? Ok, y miren, creo que podríamos, si no evitarlos, atenuar por lo menos esta situación, si existiera una verdadera responsabilidad y compromiso sobre este tema. Y algo importantísimo, personal suficientemente capacitado. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que dice que la lucha contra el fuego, fíjense bien,
ha adquirido las proporciones de una verdadera ciencia, que contiene o que incluye disciplinas como la ingeniería, la química, la física, la hidráulica, la mecánica, la electricidad, etcétera, etcétera. ¿Le estaremos dando esta importancia aquí en nuestro país? No lo sé, la verdad. La siguiente. Esa es, ¿verdad? Sí. Miren, esa noticia es así como dicen, fresquecita, ¿no? Del 26 de septiembre del 2019. Bueno, es una entrevista que le hacen justamente al titular de esta institución y comenta cosas interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, él habla de que se carece también de un correcto marco regulatorio para establecer e instalar sistemas de protección contra incendios y habla de que se debe establecer, que se debe justo al descuido humano, ¿ok? Asimismo, él considera, bueno, lo que coincide con lo que yo he mencionado, que no tenemos una cultura adecuadamente en cuanto a la protección, ¿no? Y aseguramiento de todas las instalaciones. La seguridad debería empezar por nuestra casa, ¿no? Y yo les hago la reflexión, ¿tenemos un programa de protección en nuestras casas? No, ¿verdad? En las escuelas, quién sabe. En los centros comerciales, no lo sé. Pero lo que sí estoy seguro, que en los vertederos de basura no lo tenemos. ¿Ok? Bien, y algo interesante, fíjense, que los incendios urbanos generan más muertos que los sismos y huracanes por la infraestructura urbana, ¿no? Las zonas más afectadas son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Monterrey y Baja California. ¿Ok? Al siguiente. Y bueno, miren, esta noticia pues, sí es fresquecita, ¿no? Es del 26 de febrero del 2021. Un fuerte incendio, pues prácticamente afectó la mayor planta productora de vacunas anti-COVID y dejó 5 muertos. Los propietarios de la instalación dicen que no va a afectar, ¿verdad? El suministro, pero pues la verdad, quién sabe, ¿no? Muchas veces se dicen las cosas solo por decir. Pero como ven, puede ocurrir en cualquier lado, ¿no? La siguiente. Y otra más, esta también es muy reciente. Y bueno, pues es como un llamado de atención porque en este preciso momento los incendios están azotando el país. Ahí hay imágenes de diferentes entidades de nuestra república y diferentes motivos por los cuales surgieron. ¿Ok? Así que estamos ante una situación, vamos a llamarle así, ¿verdad? Pues yo creo que cotidiana. La siguiente. Ok, bueno, ya vimos su relación del fuego con la sociedad. Ahora veamos la naturaleza del fuego. Bueno, tenemos que empezar señalando lo que ahí dice, miren. Una reacción química es cuando más de dos sustancias, al combinarse, bajo ciertas condiciones, ¿verdad? De temperatura y demás, de presión, producen otros compuestos diferentes. Muy bien. Entonces, para nuestro caso, ¿no? Estamos en particular ya en los incendios y de manera más precisa en los incendios de los vertederos, pues es una reacción de oxidación. Ajá. Esa reacción química, pues es una reacción de oxidación. ¿Por qué? Porque está presente el oxígeno. ¿Ok? Y en este caso es la más importante que debemos estudiar por la naturaleza del fuego. Porque sin oxígeno, pues no hay fuego. Como lo dice el siguiente párrafo, ¿no? Se define como aquella que ocurre cuando se combina cualquier sustancia con el oxígeno del aire. Pero también es importante, miren, lo que señalamos, las reacciones químicas pueden estar asociadas con la generación de distintos tipos de energía, ¿no? Como la luz, la electricidad y obviamente el calor, que es lo que ocurre con las reacciones que nos interesan. Bien, y ese punto es muy importante, miren, cuando la reacción desprende calor,
Ya lo sabemos, ¿verdad? Se denominan exotérmicas. Sin embargo, hay reacciones, y esto es, digamos, es como la situación que se genera al inicio de un fuego en un tiradero. Hay reacciones que para su ocurrencia requieren determinada cantidad de calor, es decir, no generan calor, sino requieren calor para que se lleven a cabo. Son las reacciones endotérmicas. ¿Ok? Entonces, finalmente, pues el fuego es una manifestación energética de la reacción química, que en este caso ya le encontramos un nombre preciso, que es la combustión. ¿Y cuál es la principal característica de esta reacción? La gran cantidad de calor que se genera. Y obviamente, para que se dé esta reacción química llamada combustión, por lo que ya se señaló, se requiere de la presencia simultánea de tres elementos. El material combustible, un comburente, el más común es el oxígeno, y ciertas condiciones de temperatura. ¿De acuerdo? La siguiente. Como ahí se ve en la imagen que tienen del lado derecho, justamente el combustible, el comburente y la temperatura, para que se dé la combustión. ¿De acuerdo? Entonces, si no existe alguno de estos tres elementos, pues la reacción y por lo tanto el fuego no va a ocurrir. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar mucho en la prevención para evitar que se den estas condiciones. Digo, a veces es irremediable estar trabajando con el combustible. Bueno, pues tomemos las necesidades para esta situación, ¿ok? Bien, entonces fíjense, y esta es la parte que les explicaba yo hace un rato, ¿no? Cómo se da el inicio de un incendio en un vertedero de basura. Bueno, cuando una sustancia combustible se calienta sin llegar a la combustión, se generan gases y vapores. Estos se pueden combinar con el oxígeno, del aire, obviamente. Hay una ignición y arden también. O sea, no solamente los materiales combustibles, sino los propios gases y vapores generados inicialmente por una quema de un material combustible puede hacer que el evento sea mucho más catastrófico. ¿Ok? Entonces, normalmente, siempre que se inicia un fuego, por lo menos en los vertederos de basura, como les digo, estamos siempre ante una reacción endotérmica. Tenemos el combustible y el comburente. Pero nos falta el aporte del calor, que puede ser por muchas razones, ¿no? Hay veces que a los vertederos llega, por ejemplo, basura quemándose, transportada por el mismo camión de la basura. Y ahí tenemos ya la condición, ¿no? Pero en el momento que inicia es una reacción endotérmica. Es decir, está necesitando calor para llevarse a cabo. Y ahí es el momento donde tenemos que intervenir. Después, cuando empiezan a darse otras situaciones, pues sería muy tarde. ¿Ok? Como dice el párrafo, ¿no? Una vez que los vapores y gases se queman, hay desprendimiento de calor. Entonces ya tenemos una reacción exotérmica. Si la cantidad de calor, fíjense, no da para que haya más desprendimiento de gases, ahí el fuego se apaga. ¿Ok? Pero si la cantidad de calor generado se mantiene y se sigue generando este aporte de vapores y de gases, se combinan con el oxígeno, se combustionan también y se incrementa el fuego. Por eso es tan difícil parar un fuego en un relleno sanitario, o en un vertedero, perdón, cuando tenemos ya una reacción exotérmica. ¿Ok? Ahora, también esto es importante, fíjense. Esto que he estado mencionando aplica para combustibles sólidos y líquidos. ¿Ok? Madera, cartón, combustibles, aceites. Sin embargo, para los gases no se requiere ningún calentamiento. Esto es todavía mucho más grave. Su combustión es mucho más rápida. Por eso, en un vertedero donde tenemos
un gas combustible como es el metano, la situación es todavía mucho más complicada. ¿De acuerdo? La siguiente. Muy bien. Después, esta clasificación que obtuve de esta guía básica, que me pareció bastante oportuno presentársela. Bueno, según la velocidad de propagación de la combustión, que ya, que ya vimos su definición, podemos clasificarlo en función de la velocidad de la reacción de acuerdo a esas 4 categorías, ¿no? Si la reacción es lenta, pues es oxidación, es decir, sí hay un aumento de temperatura, pero simplemente nos va a generar una oxidación, una especie de corrosión. El papel se pone amarillento, pues acuérdense, o sea, ustedes revisen ahí papeles que han dejado 3, 4 años, pues ya los ven medio amarillos, pues es justamente por eso. Se produce sin emisión de luz y hay muy poca emisión de calor, entonces que se disipa en el ambiente sin problema. Ahora, si la reacción es normal, pues estamos ahora sí ante un proceso de combustión como los conocemos. Se produce con emisión de luz, o sea, es decir, con una llama o con calor, es perceptible por el ser humano. Y fíjense, el frente de llama, es decir, como avanza el avance de la llama, tiene valores de varios centímetros por segundo. Esa es la velocidad con la que avanza al principio. Si la reacción es más rápida, ya estamos ante una deflagración, que es una combustión que se produce cuando la velocidad se incrementa, pero es menor a la velocidad del sonido. ¿Ok? Los umbrales de la velocidad para considerarla una deflagración, pues es del orden de varios metros por segundo, ¿no? Sin embargo, fíjense, las ondas de presión que se generan por el evento es de 1 a 10 veces la presión inicial. Entonces, por eso es que también es tan difícil apagar un fuego que ya se extendió, ¿no? Porque puede tener unas ondas de presión, tal vez no como las de una deflagración, pero la que hace que sea muy difícil acercarse a los espacios donde se está dando. Luego tenemos cuando la reacción es muy rápida, ¿no? Pues ya es una detonación. Y es una combustión que se da cuando la velocidad de la propagación del frente de llama, fíjense, es mayor que la del sonido. Es decir, probablemente cuando nosotros pretendamos escuchar un evento de este tipo, ya no tengamos vida, porque es mucho más rápido que la velocidad del sonido. Alcanzan velocidades de kilómetros por segundo y ondas de presión terribles, 100 veces la presión inicial. Por eso causan tantos daños a la infraestructura y al equipamiento, a las instalaciones, y obviamente pues las pérdidas humanas son de lamentar muchísimo, ¿no? Muy bien, la siguiente. Bueno, ahora revisemos un poco los elementos del fuego, ¿no? El calor, primero. Entonces el calor al inicio de un fuego pues, es fundamental, si no, no se va a dar el incendio. ¿Ok? Entonces, como ya decía, ¿no? Para que una combustión se inicie, pues necesitamos que haya desprendimiento de los vapores y de gases para que en un momento dado se dé, y para esto pues necesitamos el calor, ¿no? Muy bien, la manera, ¿no? de aportar el calor puede ser todo lo que ahí se ve, miren, pues puede ser un fuego accidental, una chispa, un cigarrillo encendido, ajá, y yo agregaría más, por ejemplo, miren, en los sitios de disposición final, pues está la basura que llega encendida en los propios camiones. Está, por ejemplo, encendedores que todavía tienen combustible, el tractor pasa encima de ellos y ahí tenemos una chispa, ¿ok? A veces llevan a los vertederos destrucción por ejemplo, de cerillos, incluso de encendedores. Eso tiene que hacerse de una manera especializada y en un lugar apartado del frente. Y en muchos lugares lo hacen ahí, hombre. Es increíble lo que ocurre, ¿no? También en ocasiones
Los vidrios de los vertederos, ¿no? Funcionan como lupas, entonces generan un calor que llega a una temperatura tal que se genera justamente el fuego. Bueno, el calor se propaga de 3 formas, ¿no? Ahí están, miren. Conducción a través de los cuerpos. Es, por ejemplo, cuando ustedes se sirven una taza de café, ¿no? Sienten como el calor fluye, ¿no? Hacia arriba, cuando se acercan la taza a su rostro, ¿no? La radiación también puede ser a través de la emisión de rayos infrarrojos y por convección, que es cuando el aire caliente que se eleva, pues porque es más ligero. De hecho, muchos procesos que para el manejo de, por ejemplo, para la estabilización para hacer composta, es lo que hacen, calientan el aire al interior de la materia orgánica para que fluya hacia arriba y se dé una aireación natural permanente y no tengamos que hacerlo con maquinaria, ¿no? Bueno, de estos 3, pues la más importante de las formas de propagación pues es la convección, y por eso es que los fuegos se propagan más rápidamente hacia arriba, ¿ok? Y la propagación en sentido horizontal, pues básicamente está relacionada con los otros 2 factores, ¿no? Con la radiación y la conducción de calor. Y también es importante señalar que la propagación del fuego hacia abajo es muy lenta, ¿no? Muchas veces se extingue. No hay las condiciones para que se dé justamente una convección hacia abajo, ¿no? La siguiente. Ok, el comburente. Normalmente es el oxígeno. Y la importancia, pues es la violencia con la que en un momento dado se integre, se dé a la mezcla para producir la combustión. Por ejemplo, en lugares donde tenemos una atmósfera pura de oxígeno, pues se puede fundir el hierro, ¿no? En esas condiciones. Por otro lado, también, evidentemente, en lugares donde tenemos mayor presencia de oxígeno en el aire, ajá, pues evidentemente, que es en las partes bajas, pues tenemos también una mayor concentración de oxígeno y por lo tanto un mayor aumento del fuego, ¿no? Cuando la concentración del oxígeno es muy baja, pues el fuego no aumenta o de plano pues se extingue, ¿no? O sea, una atmósfera deficitaria en oxígeno difícilmente se va a llevar a cabo. Las condiciones normales, ¿no? Que digamos que es, decimos, ¿no? Que un 21% del aire es oxígeno, pues es la condición normal, ¿verdad? En la que aparecen la mayor parte de los incendios. Pero, por ejemplo, imaginémonos cuando hay instalaciones donde tenemos ambientes con un mayor porcentaje de oxígeno, ¿no? O que existen botellas o botellones de oxígeno. Pues ahí el fuego, por un descuido, puede ser verdaderamente catastrófico. Pero fíjense, ahora pongamos esa misma situación en un vertedero de basura. ¿Qué sucede en un vertedero? Enterramos todo, enterramos llantas. Las llantas, en el hueco que queda al interior, almacena oxígeno. Las botellas de PET, igual. Las bolsas, y no nada más de plástico, de cualquier tipo. Fíjense, este es un punto donde nadie repara, ¿no? O sea, nada más dicen, no, es que los plásticos, pues van a tardar cientos de años, y la verdad yo no sé quién lo ha probado, pero van a tardar tantos años. No nada más eso, genera estos terribles problemas. Y por lo mismo, a mí me parece que deberíamos de establecer un esquema de responsabilidad extendida donde los responsables de los envases se hagan cargo de ellos y no dejen que lleguen a los sitios de disposición final. Porque si un fuego en un sitio de disposición final llega a zonas, imagínense
un embarque de materiales donde haya envases de plástico o recipientes de plástico conteniendo oxígeno, pues ahí vuelve a tomar. ¿Por qué? Porque se van a generar más vapores y más gases. ¿Ok? Entonces, de entrada a mí me parece que deberíamos de poner un poquito más de atención en este tipo de situaciones. Por eso, cuando un incendio en un tiradero ha llegado a ser una combustión con liberación, digamos, una combustión exógena, con liberación de gases y vapores, difícilmente lo controlan por todas estas condiciones. Ok, bueno, y algunas otras sustancias que desprenden del oxígeno bajo ciertas condiciones, pues ahí están, ¿no? El nitrato sódico, fundamentalmente, el clorato potásico, son agentes oxidantes que también su presencia puede provocar la combustión. ¿Y quién no nos dice que tal vez por ahí tengamos en los vertederos recipientes con algunos compuestos como estos, ¿no? La siguiente. Muy bien, los elementos del fuego, o sea, el combustible. Bueno, pues el combustible es cualquier sustancia, ¿no? Que puede experimentar una reacción de combustión. Y esas son sus principales características, miren. El punto de inflamación, que es la temperatura a la cual la sustancia comienza a desprender gases o vapores en cantidades para mantener la combustión, ¿ok? Y normalmente se expresa en grados centígrados. Y vean ahí, por ejemplo, el punto de inflamación de la gasolina, ¿no? Menos 43 grados centígrados a menos 38 grados centígrados, es decir, es una sustancia sumamente volátil, ¿no? Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado y sobre todo para aquellos quienes guardan o almacenan gasolina en sus casas, ¿no? O en los lugares de su trabajo, ¿ok? Compárenlo, por ejemplo, con la inflamación del aceite de soya, 282 grados centígrados. Entonces, se puede incendiar, ¿verdad? Pero puede liberar vapores y gases, pero hasta alcanzar esa temperatura. Necesitará una fuente de calor entonces para que suceda eso. Luego tenemos la temperatura de ignición, que es la temperatura a la cual la sustancia empieza a arder espontáneamente, ¿ok? No necesita, en este caso, que haya un comburente, ¿no? Y se le denomina autoinflamación o autoignición. Bueno, y esto tiene que ver con el punto de autoinflamación, que es aquella temperatura mínima a la cual un combustible emite vapores que en presencia de aire u otro comburente, fíjense, comienzan a arder sin necesidad de aporte de una fuente de ignición. Es decir, con esa temperatura es suficiente para que empiece a generarse la llama. Y bueno, los límites de inflamabilidad, que también es un concepto bien importante, miren. La combustión solamente se va a dar cuando estamos dentro de esos límites, dentro del límite inferior y el superior. El límite inferior lo que nos está marcando es una mínima concentración necesaria del combustible para mantener la combustión, ¿ok? Si tenemos menos de ese porcentaje, nunca se va a dar el fuego, ¿no? Y la concentración superior es aquel límite que nos está marcando que después de esa concentración tampoco se va a dar el fuego. ¿Por qué? Porque falta oxígeno, porque hay demasiado combustible, ¿de acuerdo? Y cada combustible, cada sustancia, tienen diferentes límites de combustibilidad, ¿no? O de inflamabilidad. La siguiente. Y aquí unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver algunos productos comunes, ¿verdad? La acetona, pues ya sabemos para qué se usa muchas veces, ¿no? Para despintar ahí las uñas. Bueno, tenemos la glicerina, la gasolina, el alcohol etílico, en fin, el ácido acético. Ahí están sus puntos de inflamación. Ajá. Por ejemplo, la gasolina, ¿no? De 100 octanos a menos 37.8. La temperatura de ignición, la temperatura que se necesita, por ejemplo, la glicerina, pues requiere
una menor temperatura que todos los demás para poder, la glicerina y el acetileno para poder auto flamarse o combustionarse, ¿no? Y luego tenemos los límites de inflamabilidad. O sea, por ejemplo, para que quede más claro el ejemplo, la acetona, si tenemos un porcentaje de acetona menor al 3%, no se va a dar el fuego. Se va a dar entre 3 y 13. Si tenemos más de 13, tampoco. Y así con las demás. Ok. Bueno, la siguiente. Muy bien. Y bueno, tenemos lo que decimos los productos de la combustión. ¿De acuerdo? Básicamente pues es el humo, que son partículas de diferentes tamaños, dimensiones, de color. ¿Qué problemas generan? Pues dificultan la visibilidad, sobre todo cuando estamos atendiendo el evento. También, evidentemente, en lugares cerrados, pues impiden encontrar los lugares de salida, por ejemplo, ¿no? O las señalizaciones. Entonces, esto es muy importante, ¿no? A veces ponemos las señalizaciones en las partes altas, el humo no nos va a dejar verlas. Además, como lo saben muchos de ustedes, cuando uno se está en una situación así, tiene que prácticamente moverse reptando, ¿no? Para tratar de evitar esas condiciones. Pues en esa condición jamás va a haber los señalamientos, ¿de acuerdo? Bien, los gases que se desprenden fundamentalmente es el monóxido de carbono y el anhídrido carbónico, que bueno, ya es un término que no se usa mucho, que no es otra cosa más que el dióxido de carbono. El primero, pues básicamente nos genera asfixia, ¿no? Se combina con la hemoglobina de la sangre e impide el transporte del oxígeno que necesitamos, ¿no? Y nos genera asfixia. Por eso lo importante de evitar el respirar este tipo de gases en, lugares donde se da esto, particularmente en lugares cerrados, ¿no? Y el dióxido de carbono, que estimula el ritmo de la respiración, ¿no? Esto combinado con la disminución del oxígeno también puede provocar asfixia. Entonces, como ven, pues los tres, pues hay que tenerle respeto y cuidado, ¿no? La siguiente. Muy bien. Bueno, ya después de, creo que me adelanté, ¿verdad? Ok. Ahí le falta una R a la palabra de vertedero, ¿no? Bueno, aquí en México, no nos gusta ese término, pero es un término alternativo pues a los depósitos de basura, a los rellenos sanitarios. Por vertedero puede ser cualquiera cosa, ¿eh? Puede ser un tiradero, un sitio controlado o un relleno sanitario. ¿Ok? Entonces, por eso a veces es conveniente hablar de vertederos porque se refiere a cualquier sitio. Y como ahí señalo, ¿no? Algo casi cotidiano, ¿no? La siguiente. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos una imagen típica de un